Ahí sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar una nueva semana con otro tema más interesante para ustedes, sino antes explicarles las tareas pendientes para esta semana. Ustedes tienen que elaborar un póster escolar en grupo, obviamente en base a una investigación que hagan, algo muy creativo que demuestre lo que es la disposición al pensamiento crítico. Entonces, el tema de hoy justamente es ese, el pensamiento crítico. Voy a compartir la diapositiva para empezar a explicarles a qué nos referimos con pensamiento crítico. Entonces, bueno, por aquí tenemos la disposición justamente a ese pensamiento crítico. ¿Cuál es la idea? Poder desarrollar la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos partiendo de nuestra disposición. Pero para entender qué es el pensamiento crítico, cuál es esa, disposición al pensamiento crítico, creo que lo primero que tenemos que tratar de establecer es qué es pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces vamos a entender que justamente el pensamiento crítico es esa habilidad cognitiva que implica analizar, evaluar, reflexionar de manera activa y profunda cualquier información, cualquier idea, argumento o situación. Se trata de un proceso mental, miren, que busca comprender, cuestionar y tomar decisiones informadas, basadas en evidencia y en el razonamiento lógico. También vale destacar que el pensamiento crítico implica varios componentes importantes que constituyen desde el análisis de las cosas, esa capacidad de poder descomponer información compleja en sus componentes esenciales y comprender cómo están interconectados. Eso es analizar, buscar, separar, ¿no? Elementos esenciales de una información. También como componente del pensamiento crítico tenemos a la evaluación. La evaluación es esa habilidad que nos permite obviamente evaluar la calidad y la credibilidad de la información que estamos recibiendo, los argumentos o las fuentes. Esto incluye identificar sesgos, falacias lógicas y debilidades en el razonamiento. ¿Qué son los sesgos? A ver, sesgo, yo estoy hablando de sesgo. ¿Qué es eso? El sesgo, en mi casa era una tirita que le ponían a la ropa. ¿Cuáles serán los sesgos cuando hablamos de pensamiento crítico? A ver, revisemos, busquemos sesgos. ¿Encontró? Más o menos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Um, es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental. Perdón, repítemelo. Un efecto psicológico que produce una desviación en el pensamiento mental. O sea, estás yéndote para analizar algo y te desvías, eso es un sesgo, te produce ese como bloqueo, ¿ya? Porque habla de sesgos, les acabo de decir también falacias, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito entender lo que es eh, ese tipo de, de evaluación que te haces para eliminar estos datos que pueden identificarse como posibles sesgos, falacias lógicas y debilidades en el razonamiento. Entonces, por eso siempre tenemos que estar evaluados para ver qué es lo que nos está impidiendo alcanzar un pensamiento crítico. También, obviamente, aparece la síntesis, esa capacidad de combinar ideas de diferentes fuentes o perspectivas para generar nuevas ideas y, por lo tanto, dar soluciones a los problemas que se nos presenten. Tenemos también la creatividad, esa creatividad que te permite pensar de manera creativa y buscar soluciones innovadoras a los problemas, entendiendo como problemas a veces las tareas indicadas. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer un trabajo en equipo ya mismo, ¿no? Ese trabajo en equipo necesita de su creatividad porque van a crear un póster escolar, entonces algo que llame la atención. También podemos tomar en cuenta la toma de decisiones,
Utilizar el razonamiento crítico, obviamente, para tomar las decisiones informadas basadas en la mejor evidencia posible. Y nosotros tomamos la decisión más adecuada y pertinente dependiendo de la información que tengamos, ¿no? De lo que, bueno, lo que tenemos enfrente y que nos puede permitir visualizar que lo que estamos haciendo está en lo correcto. Tenemos también como parte de este pensamiento crítico y sus componentes la comunicación efectiva. Cuando nos expresamos de manera clara y coherente, los pensamientos, los argumentos y las conclusiones de manera oral y escrita, es cuando estamos hablando de tener una comunicación efectiva. Hablar o expresarse clara y coherentemente. Cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros argumentos y nuestras conclusiones. Comunicación efectiva. El pensamiento crítico no se limita al campo científico nada más, por si acaso, que suena como que algo muy... sino que también podemos establecer que este pensamiento crítico es una habilidad valiosa en diferentes contextos. Donde usted se encuentre puede hacer la toma de decisiones adecuadas en cuanto al pensamiento crítico. ¿Dónde puede incluirse el pensamiento crítico? En la educación, en el trabajo, en la toma de decisiones personales, en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Fomentar el pensamiento crítico implica desarrollar la capacidad de hacer preguntas, de considerar múltiples perspectivas y ser crítico y reflexivo en lugar de aceptar pasivamente la información o las ideas que nos presentan. O sea, Roxana les dice, esto es pensamiento crítico y usted dice, ah, eso es. Usted tiene que indagar también, de pronto para confrontar, de pronto estoy equivocada, de pronto ustedes tienen otra opinión, de pronto ustedes han investigado. Entonces, pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que nos permite la toma de decisiones, afrontar una situación en cualquier ámbito o contexto, educativo, personal, social, en la resolución de problemas, donde quiera que sea. Entonces, eso es pensamiento crítico, pero tenemos que tener una disposición hacia el pensamiento crítico. Cuando hablamos de esa disposición hacia el pensamiento crítico, nos estamos refiriendo a lo que consiste o lo consistente en motivación interna, lo que tiene que ver con la motivación interna que tenemos para decidir de forma habitual qué hacer o creer de forma lógica, bien informada, reflexiva, abierta y de una manera que se pueda abierta a reconsiderarse. Como les decía hace un rato, es justamente poder tener esa habilidad para tomar decisiones en todos los aspectos. Entonces, la disposición al pensamiento crítico es justamente algo interno, algo intrínseco, que tiene que ver que lo que yo deseo, cómo deseo resolver, ¿no? Mi forma de actuar frente a alguna situación y también de reconsiderar si de pronto la toma de decisiones que yo he tenido no ha sido acertada, sino equivocada. ¿Cuáles son las habilidades disposicionales que existen? O sea, esa disposición hacia el pensamiento crítico. De alguna manera, podemos establecer que esas habilidades disposicionales proponen una visión de las disposiciones como constituidas por tres elementos. La sensibilidad, son como que los más importantes, pero hay otros. La sensibilidad, la inclinación y la habilidad. La sensibilidad, entendida como la percepción de que una conducta concreta es necesaria o apropiada. Entender eso. La inclinación, que es esa motivación hacia esa conducta, ya sea necesaria o apropiada. Y la habilidad, que es esa capacidad para ejecutar esa conducta. Por ahí vamos entendiendo que estas son las habilidades disposicionales. La sensibilidad, la inclinación y la habilidad.
En el libro Convertirse en un pensador crítico, don Vincent Reiniero nos describe lo que llama las 4 actitudes empoderantes de un pensamiento crítico. Solo él maneja 4, pero podríamos encontrar otras más. Él nos habla de la humildad, de la apertura a las críticas, del respeto hacia los demás y de la voluntad hacia el trabajo duro. Entendiendo entonces la primera, perdón. Me faltaba en la diapositiva anterior de acá. Espérense. Es que me quedé les decía yo que habían otras más, ¿verdad? Y pues sí vale la pena establecerlas también. Recordando entonces que estas habilidades disposicionales también son llamadas, de la parte que se me estaba obviando, habilidades blandas o habilidades interpersonales que tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Y son características y rasgos personales que influyen en cómo interactuamos con las demás personas y cómo nos desenvolvemos en el entorno social o en el entorno profesional. Estas habilidades son importantes para establecer relaciones efectivas, para trabajar en equipo, para comunicarnos de manera eficaz y adaptarnos frente a algunas situaciones. Hay algunas habilidades disposicionales, entre ellas las que ustedes acaban de ver aquí. También tenemos la empatía, conocida, hemos hablado muchas veces de la palabra empatía, como esa capacidad de comprender y sentir empatía hacia las emociones y perspectivas de los demás. Implica además esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos y puntos de vista. Qué difícil que es ser empático. Es una palabra de moda que todo el mundo lo repite, pero la empatía de verdad es ponerte en los zapatos de los demás y sentir tal cual esa otra persona. Tenemos también las habilidades de comunicación, que incluyen expresarnos con claridad, utilizar un lenguaje corporal adecuado y comunicarnos de manera efectiva, tanto verbal como no verbalmente, hablando de la misma manera lo que digo como habla mi cuerpo. Tenemos también la inteligencia emocional, que es la capacidad de poder reconocer y comprender y gestionar las propias emociones, así como las emociones de los demás. Esto es fundamental para mantener relaciones saludables y tomar decisiones informadas. Esa habilidad también para resolver conflictos. Esto nos permite identificar de manera capaz y abordar los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas dentro de un conflicto específico. La tolerancia es importante también, ya que es una habilidad que nos permite manejar situaciones estresantes. Ya no te quiere vender porque ya está. Y vendrá pateando la cosa de... Alison, preste atención a la clase que después va a caerse en la evaluación. Les decía entonces que esta habilidad de resolución de conflictos te permite, obviamente, abordar los conflictos de manera constructiva y es una habilidad para mejorar situaciones que son a veces estresantes y frustrantes, y lo hacemos de una manera equilibrada porque también tiene que ver con tener esa tolerancia a la frustración que a veces existe. Tenemos la adaptabilidad, cómo podemos ajustarnos y adaptarnos a los cambios, a los entornos, en las circunstancias en que se desarrollan algunas situaciones. Y aquí se pone de manifiesto la voluntad de aprender y de crecer a partir de las nuevas experiencias. El ser humano es un ser adaptable por naturaleza. Yo sé que al lugar que vayamos, en la situación que estemos, nos terminamos siempre adaptando. El trabajo en equipo, que es lo que ha estado fallando en este curso, porque recibí algunas noticias por ahí que no están trabajando en equipo y ya revisé por ahí los trabajos y resulta que en la semana 10, por ejemplo, hay un grupo que solo han participado 2 personas y esas 2 personas se quedarán con la calificación porque ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo, a desarrollar esa capacidad de colaborar de manera efectiva con los otros, contribuyendo al logro de los objetivos comunes enmarcados para esta clase y respetando las contribuciones de los demás, cosa que no ha estado pasando porque si no, no hubiera problemas.
Tener también autoconciencia, el conocimiento de la comprensión de las propias fortalezas que tenemos y las debilidades, tanto con nuestros valores y nuestras creencias, nos van a poder ayudar a tomar decisiones alineadas con los objetivos personales y profesionales. Todas estas habilidades disposicionales son cruciales en el ámbito personal y profesional, ya que obviamente contribuyen a un mejor entendimiento y relación con los demás, así como el éxito a una variedad de contextos. Además, son habilidades que pueden ser desarrolladas y mejoradas a lo largo del tiempo con práctica y autoconciencia. ¿Preguntas hasta ahí? Miren que esta habilidad la desarrollamos en algunos aspectos. Bueno, entonces vamos con lo que nos dice Vincent Reguero, que nos describe esas 4 actitudes empoderantes. A ver, vamos a escucharlos a ustedes hoy. ¿Qué es esa humildad? ¿Cuál es esa actitud llamada humildad? Por favor, léalo. Gracias, María. Y humildad. Incluso los mejores pensadores críticos pueden invocarse en sus juicios. Cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre un tema, deja de estar abierta a una nueva información, críticas o ideas. Gracias, María. Bueno, yo creo que esa palabra es súper grande y es muy poco accesible para muchas personas, ¿no? Hay que tener humildad para estar abierto justamente a la crítica, al cuestionamiento, a adquirir nuevas ideas de otras personas. Eso es tener también disposición al pensamiento crítico. ¿Cuál es otra? Por favor, había otra persona que había leído, alzado la mano. Apertura a las críticas. Gracias, Mayra. Apertura a las críticas. Por la misma razón, un pensador crítico tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. ¿Usted es abierto a escuchar críticas? Le pregunto, ¿usted es abierto a escuchar críticas? Sí, licenciada. Ah, qué bueno. A veces nos cuesta. A mí me costó muchos años aprender a aceptar las críticas y aceptar las opiniones contrarias, respetar la opinión de los demás por encima de la mía. Hoy por hoy es lo que me lleva a estar tranquila y llevarme bien con todo el mundo. ¿Qué más tenemos? A ver, Betania Sisa, respeto hacia los demás. Respeto hacia los demás, aunque en muchas ocasiones sus ideas serán más válidas que la mayoría de las personas, debido principalmente a que ha dedicado más tiempo a reflexionar sobre estas. El pensador crítico debe respetar a los demás con independencia de quien tenga la razón. Muy bien. Seguimos en la misma situación, ¿no? De manejarnos con empatía, con humildad, y esta voluntad para trabajar duro. A ver, Jordi, que trabajas duro porque me consta cómo estudias y trabajas. Vamos a ver. Voluntad para trabajar duro. Entender la manera real en la que funciona el mundo es un paso muy importante, pero tan solo se trata del primero. Por eso, una vez que se ha aclarado sus ideas, el pensador crítico debe estar preparado para ponerlas a prueba mediante la acción. Muy bien. ¿Qué les parece? Usted, cuando dice que tiene disposición al pensamiento crítico, tiene que manejar su mejor actitud, esa mentalidad y esas cualidades personales que hacen que una persona esté abierta y dispuesta a aplicar el pensamiento crítico a pesar de las críticas, a pesar de los cuestionamientos, ¿no? Y eso obviamente que en su momento le va a permitir tomar la mejor toma de decisiones. Disposiciones claves e importantes para fomentar el pensamiento crítico no solamente son las que ustedes acaban de leer, eso tiene que ver mucho con la actitud. También tiene que tener curiosidad, dispuesta a buscar, a tener una mente naturalmente curiosa, pero no curiosa para mirar lo que pasa con el prójimo, curiosa para investigar, para crear, ¿no? Tiene que tener escepticismo. Un pensador crítico es escéptico,
no siempre acepta automáticamente la información. La idea es afirmar lo que le están diciendo, investigarlo, ¿no? Aquí pregunta la validez de las afirmaciones y el pensador crítico busca evidencia sólida para aceptar lo que le están diciendo. Además, hay que tener una apertura mental, disposición al pensamiento crítico implica estar dispuesto a considerar diferentes perspectivas, incluso aquellas diferentes de las propias nuestras, ¿no? Y de nuestras propias incluso creencias. Esto nos dice que tenemos que estar o ser libres de prejuicios y así vamos a poder desarrollar el pensamiento crítico. Hay que tener humildad intelectual. Humildad intelectual. Reconocer que no se sabe todo y estar dispuesto a admitir cuando uno está equivocado o necesita más información. La humildad intelectual es importante para estar abierto a aprender y a crecer. Tener autodisciplina. El pensamiento crítico a menudo requiere tiempo y esfuerzo. No es fácil. Una persona dispuesta al pensamiento crítico está dispuesta a invertir el tiempo y la energía necesaria para investigar, para analizar y reflexionar de manera profunda, no solamente coger lo que le den muy por encima. Una persona que desarrolla el pensamiento crítico también está al lado de la persistencia para poder resolver los problemas y tomar las decisiones basadas en el pensamiento crítico, que a veces obviamente estas soluciones pueden ser bastante desafiantes, ¿no? Pero una disposición a esta es buscar esas soluciones y respuestas esenciales que a veces están por encimita, pero no analizamos, no vemos y pues nos ahogamos en un vaso de agua. Hay que también tener una comunicación afectiva, como les dije hace un rato, ¿no? Tener esa asertividad para manejar esa parte, esa capacidad que implica podernos comunicarnos con argumentos, con ideas claras y a veces hasta ser persuasivos cuando queremos que las personas se sumen a lo que nosotros estamos pensando. Y algo muy importante que no puede olvidar un pensador crítico es que tiene que tener responsabilidad. Una persona dispuesta al pensamiento crítico es consciente de su responsabilidad en la toma de decisiones informadas y en la evaluación de información. Esto incluye asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman en función de este pensamiento crítico. Bueno, en realidad fomentar estas disposiciones al pensamiento crítico es esencial para desarrollar un pensamiento crítico efectivo. También es importante destacar que el pensamiento crítico es una habilidad que puede ser cultivada y mejorada con la práctica continua y el desarrollo de las disposiciones. Pero si nosotros tenemos esa pereza intelectual y no queremos trabajar, ¿cómo se va a desarrollar? Si no hay esta voluntad para el trabajo duro, ¿cómo se va a desarrollar el pensamiento crítico? Entonces, eso en resumen es lo que es el pensamiento crítico y la disposición hacia el pensamiento crítico. ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? No, profe. No, Por mi profe. parte tampoco. ¿Van a tener disposición hacia el pensamiento crítico? Sí, Sí. Reflexivos, Sí, críticos, analíticos, comunicativos, humildes. Miren todos esos adjetivos que necesitamos tener en nuestras vidas. Bien, vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos una actividad colaborativa. Vamos a observar este video en grupos. Bueno, vamos a observar este video y de acuerdo a tu análisis vas a realizar un póster escolar en un programa. Yo puse Canva, pero si usted quiere utilizar otro, puede utilizar otro. Ya, vamos a observar este video. Existe una realidad innegable. El ser humano es un ser social. Y si no te sientes bien, No se está compartiendo, profe. No, ya mismo, todavía no lo he encontrado. ¿qué vemos en esta imagen?
Vemos simplemente un niño pequeño. A ver, comparto ahora sí. Prestemos atención. ¿Qué vemos en esta imagen? Dicen no hay audio. ¿Escuchan o soy el único que está sin audio? No, no se Sin escucha. audio, dicen, no se escucha. Producción, no hay audio. Bien, ya vieron el video, ahora sí van a hacer la actividad grupal para fortalecer el tema del pensamiento crítico. Por favor, hagan un bonito trabajo, un buen trabajo que pueda, que al presentarlo se llame las reflexiones desde el pensamiento crítico, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, Lisa. Ok. Vamos a trabajar. Tienen 5 minutos para mirar el video. Bueno, sí, 5 minutos para mirar el video por interno. Y luego se reúnen en sus grupos.